Bueno, buenas, ¿cómo andan? Ay, no sé Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo va, profe? Bueno, si vamos comenzando, yo quería dar una pequeña introducción, me presento Luisina. Eh, bueno, más que nada agradecerle obviamente a todos los que están presentes, al docente por brindar este espacio, que la verdad que es la primera vez que desde el Centro de Estudiantes se lleva esta propuesta en la Facultad de Psicología para conocer de qué va la materia, cómo es el dictado de las clases, el equipo docente, bueno, el titular de cátedra Sebastián Grimblat también, para contarnos un poco, nada, con qué nos vamos a encontrar antes de inscribirnos a la materia, que realmente, bueno, con estas cátedras paralelas surge mucho la duda y capaz se salda la duda, la pregunta en los primeros años, pero ya en quinto año no nos encontramos con estos espacios. Así que nos pareció importantísimo generar estos espacios con el titular de cátedra, como nosotros como centro de estudiantes y con todos los que están presentes. Así que bueno, no mucho más de mi parte, presentar esta propuesta, invitarlos a que se sigan sumando al resto de las materias que estamos presentando, y si hay alguna que se hayan perdido, no hayan podido estar, sepan que está todo guardado y grabado en el YouTube de Pulsión. Si buscan Pulsión Psicología les va a aparecer, al igual que esta llamada para todos los compañeros que no se han podido sumar. Bueno, muchas gracias por la iniciativa. Muchas de las ideas, conceptos o de aspectos que puedan resurgir hoy de este intercambio, de esta conversación, también se van a llevar adelante en las clases presentación de la asignatura. Este 2025, por primera vez, la cátedra va a funcionar dividida. Se aprobó una cátedra paralela B, por lo tanto, el equipo de cátedra en la cátedra A está integrada por mí, Sebastián Grimblat, por Valentina Maltaneres, por el profesor Iván Basalo, por la profesora Andrea Santi y por el profesor Emiliano Vettori. Esta cátedra, bueno, va a presentar un nuevo programa, que es el programa 2025, que es bastante similar al 2022. Es el programa con el cual la cátedra funcionó hasta el año pasado. Yo dejé una copia del programa en la fotocopiadora del CEP. Es un programa que aún no está aprobado. Yo quiero hacer esta advertencia. Más que nada se lo facilité porque creería que no va a haber ninguna observación, pero más allá de eso, para que el centro de estudiantes ya pueda ir chequeando cuál es la bibliografía con la que cuenta y cuál es la que nosotros tenemos que enviarles como para complementar. Esta asignatura, bueno, tiene su fundamentación, que yo no voy a leer aquí porque voy a aburrirlos a todos y a todas. Pero bueno, es una asignatura previo a lo que fuera la modificación del plan del 2014, se correspondía con el área de la psicología educativa, que contaba con 4 materias. Esas 4 materias eran trabajo de campo educativo, psicología educativa 1, psicología educativa 2, y lo que era la residencia educativa. Con la modificatoria del plan, el área de las asignaturas educativas se reduce a 2: perspectiva en educación y psicología en educación, cambia el nombre. Este cambio de nombre tiene que ver también con que es un campo lo suficientemente complejo, pese a ser bastante familiar para todos nosotros lo que es el área educativa, por lo general vinculada a lo que es el sistema educativo, pero no se trata en sí mismo de una psicología escolar. Es decir, la psicología en educación ha tenido una pendulación que va desde los esquemas gabinetísticos a los equipos especialmente psicopedagógicos, a intervenciones clínicas o a otro tipo de intervenciones que son posibles en el campo de la educación. Yo creo, esta es una opinión personal mía, que psicología en educación, sobre todo lo que fue la vieja psicología educativa, la 1, la cátedra que tuvo en su momento el profesor Raúl Ajeno, esto también tiene que ver bastante con la historia de la institución. Probablemente muchos de ustedes no habían nacido cuando estaban pasando las cosas que yo menciono,
pero tenía había un debate en lo que era la psicología educativa 1 y la psicología educativa 2. La psicología educativa 1 tenía una orientación fuertemente clínica psicoanalítica, especialmente de la clínica con niños, y la psicología en educación, el psicología educativa 2, tenía un fuerte componente de equipos interdisciplinarios en el campo educativo. Cuando yo asumo la titularidad de esta cátedra en 2021, retomo la tradición de una asignatura más clínica, que tiene que ver con la clínica del aprender, tal como expresan los contenidos mínimos de la materia y lo que serían los requerimientos de la ordenanza 343 de CONEAU, que es lo que regula el área educativa en los planes de estudio de las carreras de psicología del país. El programa tiene amplitud teórica, es además una considerable contribución a la formación de los psicólogos, porque hay muchos aspectos o muchas áreas de la psicología que probablemente solo vean en profundidad en esta materia, que tienen que ver con la psicología del niño, con la psicología, con el psicoanálisis con niños, una teoría sólida de cómo funciona un dispositivo del Estado, que esto es trasladable tanto a lo que es el área jurídica como al área salud, y por otra parte, la orientación que el equipo de cátedra le ha dado tiene que ver con interpelar fuertemente lo que son las teorías de la subjetividad, las diversas teorías que pueden dar cuenta de la psicología infanto-juvenil como en la problemática del aprendizaje y lo que refiere a los abordajes institucionales. Esta materia preparaba también para una residencia educativa que dejó de existir, pero también es un aporte muy interesante para lo que son las prácticas profesionales, y mi intención es poder enseñarles cosas que les permitan aprender psicología y aprender a ejercer la profesión. La materia tiene 2 parciales, la modalidad será definida en cada trabajo práctico, tiene promoción directa para quienes concurren al teórico y al práctico y hacen el trabajo específico para la promoción, y tengo entendido que para poder promocionar a cierta fecha, por lo general es mayo, tienen que tener aprobada evaluación y psicodiagnóstico como la correlativa inferior. Este año, por cuestiones de orden académico, no tiene promoción directa los estudiantes que cursan la materia por profesorado. Esto es importante que yo lo recalque. Los estudiantes que se anotan a esta asignatura por profesorado no tienen acceso a la promoción directa. Esto se debe a que hay una suerte de incongruencia en el armado del plan de estudio, donde un estudiante de psicología de 5º año, para promocionar esta asignatura, tiene que tener aprobada evaluación y psicodiagnóstico, y los que cursan por profesorado, que tienen una carga de asignaturas mucho menor, no tienen prerequisitos para una promoción directa. Por lo tanto, para subsanar esa situación, lo que he resuelto como titular es que los estudiantes que se anotan por profesorado pueden regularizar y rendir el final, pero no tienen acceso a la promoción directa. Al momento, la materia tiene 2 teóricos, el de los martes a las 6 de la tarde y el de los miércoles a las 8 de la mañana. Después hay comisiones antes del teórico de los martes y después del teórico de los martes, y los días miércoles está el teórico de la mañana, de las 8, y después hay trabajos prácticos, creo que hasta las 6 de la tarde. Este sería el orden de la asignatura. Si por alguna cuestión se necesitase poner un espacio más de teórico, poner alguna comisión más de trabajos prácticos, es algo que se acordará con Medelía y la Secretaría Académica. Históricamente, esta asignatura permite que se rinda el examen final en grupo. Pueden rendir hasta grupos de 3 personas, siempre y cuando hayan estudiado juntos y preparen un tema congruente entre los 3 estudiantes. Otro aspecto a destacar que tiene esta materia, creo yo, que es realzar la organización. Primero, en el aula virtual 0916 están
todos los teóricos del 2020 hasta el 2024 grabados. Ustedes tienen los teóricos míos, están todos grabados. A lo mejor puede faltar alguno que por algún detalle técnico no se pudo grabar. La bibliografía está en el aula virtual y tenemos un aula virtual bastante prolija y clara. Cada unidad temática tiene un texto, que es el texto ordenador de la unidad, como que engloba la problemática de la unidad, y el resto de los textos suelen ser textos de apertura y de profundización. Además, cada unidad del programa, cada unidad temática tiene un mapa conceptual o cuadro sinóptico, como les guste decir, que es un ordenador general de la materia. La asignatura tiene un texto que se llama Panorama de Psicología en Educación, que es un texto de mi autoría, si yo no recuerdo mal, del año 2018, que es un ordenador de la materia. Suelo decir, es como un libro que tiene una introducción donde aborda las problemáticas generales que se desarrollan con posterioridad. Bueno, acá hay un texto que es el que enmarca la materia. ¿Por qué? Porque probablemente la psicología en educación sea el campo en el que más se produce, en el que más se ha escrito y además el más confuso. Porque en nombre de la psicología en educación, más de una vez se ha intentado pedagogizar la psicología o psicologizar la educación. La psicología en educación es lo que la psicología le puede aportar al campo de la educación. Y cuando hablamos de educación estamos hablando principalmente de la educación moderna. Esta ampliación de lo que estoy diciendo es en parte de lo que se trata en la unidad 1 de la materia. Entonces, la unidad 1 de la materia lo que hace es enmarcar la psicología en educación como una práctica biopolítica que surge a partir de la composición de los estados modernos. Y en ese contexto de esta organización de las poblaciones, biopolíticamente hablando, siguiendo las teorías de Foucault, la pedagogía es lo que va a tomar a cargo la formación de ciudadanos a partir de tomar a la infancia como un objeto de formación. La unidad 2 va a trabajar el concepto de subjetividad en profundidad y poder enmarcar aquellas teorías que son teorías de la subjetividad y aquellas que no son teorías de la subjetividad. Como teorías de la subjetividad vamos a entender al psicoanálisis y al constructivismo como las dos grandes teorías psicológicas del campo de la subjetividad, más allá de sus variantes posteriores. Y en el campo de lo que serían las teorías, que no serían teorías de la subjetividad, lo que se conoce en la actualidad, no yendo a las teorías del fines del siglo XIX o principios del siglo XX, sino que vamos a tomar una interpelación desde los modelos neurocientíficos contemporáneos y los debates contemporáneos a partir de lo que serían las problemáticas del aprender y cómo la medicalización ha hecho un avance sobre el campo educativo. Bueno, esos serían los debates contemporáneos. La unidad 3 es específica de los problemas de aprendizaje. Allí vamos a hacer principal hincapié en la obra de Silvia Bleitzmar, una autora psicoanalítica argentina, que es alguien que ha, desde mi humilde visión, ha revolucionado la clínica del aprender desde una perspectiva psicoanalítica, dentro de un contexto de debates internos. Y la unidad 4 lo que va a tomar a su cargo es el abordaje institucional de las problemáticas que se dan en el campo educativo. Es decir, esta asignatura lo que intenta tener, como yo la entiendo, es poder plantear la amplitud de los debates en función de las problemáticas contemporáneas que aparecen en el campo de la educación, pero al mismo tiempo entender toda una historia de discusiones y de inflexiones que se dan tanto en el campo educativo como en el campo de la psicología, en los debates internos, ya que un campo se constituye a partir de las tensiones y de los debates que genera. Obviamente tengo que hablar bien de mi materia. Yo creo que es una materia que enriquece muchísimo la formación de los psicólogos. Van a tener la posibilidad de empezar a leer y a afrontar debates clínicos, debates teóricos, debates epistemológicos y hasta podríamos decir políticos que se dan
en la constitución de este campo y que enriquecen la formación en general. Yo creo que el que quiera aprender esta asignatura es una buena opción formativa. Bueno, creo que por lo que dije bastante. Si hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran que yo amplíe, no hay ningún problema. Pasamos a preguntas o intervenciones. Sí, hablen directamente, no hace falta que levanten la mano. Maite. Sí, no, que en un momento señalaste lo de los dos parciales y la promoción directa, Sí, y hablaste de un trabajo específico para la promoción. sí. Entonces sería una promoción con una especie de trabajo para acceder. Que para promocionar de manera directa tiene que aprobar 2 parciales con más de 8 y además hacer un trabajo integrador de la asignatura, que es un trabajo que se hace en el teórico. Tiene que concurrir, esto en el programa está detallado para los que pueden acceder a la promoción directa. Tienen que tener un 85% de asistencia a prácticos y a teóricos y presentar un trabajo en el teórico que puede ser tanto individual como en grupo hasta 4 personas. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Los miércoles hay Hola, 2 sí, sí escucho. disculpe, ¿recuerdo mal o dijo que eran 4 unidades en total el programa? ¿O Son eran 4 más? unidades. Ah, genial, gracias. Son 4 unidades. La primera unidad se llama Panorama de Psicología en Educación, que hay un texto que tiene ese nombre, que es el que explica la materia. La unidad 2, el aprendizaje y sus condicionantes psíquicos, pensamiento, inteligencia y simbolización. La unidad 3, cuando el aprendizaje es un problema. Y unidad 4, la psicología en educación desde una perspectiva institucional. Si tienen la posibilidad de ver el programa, van a ver que es un programa cuyos puntos, a mi modo de ver, son muy claros, y hay una estricta correspondencia entre la bibliografía y los puntos del programa, que fue un hecho que personalmente me encargué de subsanar de los programas anteriores a que yo acceda a la titularidad. Eran bastante confusos. Este programa tiene la particularidad de que hay una claridad importante entre los puntos que se piden en el programa y la bibliografía. Son breves los puntos del programa, aluden a conceptos. La bibliografía es amplia, pero no quiere decir que tengan que saberse toda la bibliografía. Yo creo que los estudiantes tienen que aprender conceptos. Y en la lectura de la bibliografía ustedes van a ir encontrando la fundamentación de los conceptos y de las ideas, más allá de la palabrita o la cuestión específica que dice el programa, perdón, o que dice el autor. O sea, ustedes tienen que entender ideas. Obviamente hay que saber a qué nos estamos refiriendo. No se trata de un estudio memorístico, sino de poder entender las ideas, pero sobre todo poder entender las discusiones que se dan en torno a distintas problemáticas de la psicología en la educación. Que tiene una historia, que brevemente se puede explicar, esto está en Panorama, y ¿qué hace un psicólogo en el campo educativo? Que no necesariamente es lo que exige el Ministerio de Educación, sino que hay muchas maneras de vincularse con el campo educativo sin estar formalmente contratado por el campo de la psicología en educación. Esta asignatura provee instrumentos claros
para el abordaje de la profesión. Este año hemos profundizado algunos autores que no son psicoanalíticos y sobre todo lo que me interesa es nuevamente que los estudiantes tengan instrumentos simples y claros para el ejercicio de la profesión, como por ejemplo el dominio de la entrevista, el dominio de lo que es las técnicas del juego infantil, y poder ser claros a la hora de elaborar lo que a grandes rasgos podríamos llamar un diagnóstico. ¿Cómo arribamos a un análisis de un material con el cual nosotros podamos contribuir y orientar un proceso de acceso a la salud de una persona? Lo que se puede decir curación, pero es un término que siempre es polémico en nuestra profesión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Idea? ¿Reflexión? ¿Resonancia de lo que estoy diciendo? Entiendo que también hay un tema que es de la organización horaria, que es por lo que también lo que muchos estudiantes optan con las cátedras paralelas o por docentes. Bueno, la profesora Maltaneres va a tener comisiones los días miércoles a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12 y a las 14. La profesora Santi va a tener una comisión los miércoles a las 10 de la mañana, contiguo al teórico, porque por lo general ahí es donde van la mayor cantidad de estudiantes, para poder hacer el teórico y el práctico juntos. Los días martes hay una comisión del profesor Basalo a las 16 horas, viene el teórico y después hay una comisión del profesor Basalo y del profesor Vettori. Los dos teóricos van a ser dictados por mí, por el profesor titular. Si tienen curiosidad de ver los teóricos, pueden entrar al aula 0916, que es donde están los distintos teóricos año por año, o si no, pueden acceder a una página de Facebook, que es Teóricos, Psicología en Educación, Profesor Greenblatt, y ahí están en esa página los teóricos que vengo dictando desde el 2020 en adelante. Esto se dio porque cuando surgió la pandemia y todos los sistemas como el Google Meet o se usaba mucho el Zoom, fallaban muchísimo, yo aproveché que ya de unos años anteriores tenía un Facebook de mi teórico para comunicarme de manera más directa con los estudiantes, entonces empecé a grabar las clases con vivos de Facebook. Y una vez que se incorporó la presencialidad, llevaba mi teléfono a las clases y grababa el teórico como para que quede como un material para que ustedes puedan estudiar y repasar o consultar algún tema que les parece que fue bien tratado en el teórico. En este sentido, creo que la cátedra tiene una buena organización y no sé si hay muchas cátedras que tengan todos los teóricos grabados de los últimos 4 años. La idea es seguirlos grabando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Consulta? Si han ido otras presentaciones de cátedras, ¿hay alguna información que yo no esté dando, que haya omitido, que ustedes necesiten saber? Bueno, muy claro, bueno, me quedo tranquilo de que he sido claro. Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta y no hay ninguna inquietud,
¿Les parece que dejemos aquí? Entiendo que también ustedes pedirán o buscarán referencia de los docentes, así que bueno, eso también ayuda a tomar decisiones. Bueno, les agradezco mucho la presencia y espero poder contar con ustedes durante el 2025 y que podamos hacer un buen trabajo juntos. Bueno, les mando un saludito y nos vemos la próxima. Chao, hasta luego.